Un viento frío sopla a través de un paisaje arruinado. Es de mañana, pero ninguno de los pocos supervivientes puede distinguir entre la noche y el día. Donde antes había un bosque frondoso que absorbía la luz del sol, lleno de llamadas y parloteos de miles de criaturas, ahora solo hay silencio, oscuridad y el crepitación de llamas lejanas. El bosque ha desaparecido y en su lugar queda un desierto árido. Han pasado varios meses desde que el asteroide impactó y los incendios forestales continúan devastando la superficie. Su neblina ardiente es la única luz en la omnipresente oscuridad, pues el polvo y los escombros en la atmósfera han reducido al Sol a una luz fría y distante. La superficie de la Tierra no sentirá su calor vital por varios años más. La muerte y la descomposición son comunes. Algunas de las especies más poderosas que han vivido ahora yacen derrotadas por el hambre, mientras que carroñeros oportunistas disputan sus restos hematizados. Pero en medio de esta devastación, una criatura pequeña y aparentemente insignificante se apresura sin ser notada por los animales mayores. Es diminuta, no más grande que 15 centímetros de largo, pero es una superviviente. Mientras muchos de los carroñeros a su alrededor perecerán una vez que se agoten los restos de los herbívoros muertos, ella seguirá adelante. Una nueva era está amaneciendo, y es el momento para que los pequeños animales de esta tierra salgan de las sombras y ocupen el lugar cimeiro en su jerarquía. El evento de extinción masiva Cretácico-Paleógeno, o el fin del mundo como se conocía hasta entonces, eliminó 3/4 de toda la vida. Pero algunos pequeños supervivientes se aferraron a la existencia. Serán sus descendientes los que heredarán la Tierra en los millones de años siguientes a esta extinción masiva. Un grupo en particular, los mamíferos, ganarán prominencia. Pasarán de ser criaturas relativamente pequeñas e innotables, que vivían a la sombra de los terribles lagartos, a una clase diversa de animales adaptables que eventualmente colonizarán la multitud de nichos dejados por su desaparición. Los mamíferos conquistarán los cielos, los mares y todo lo que hay entre ellos. Donde antes habían aterradoras mosasaurios acechando en las profundidades del océano, pronto habrá enormes ballenas arcaicas como el Basilosaurus. Donde antes había saurópodos de cuello largo pastando las hojas de los árboles más altos, pronto habrá mamíferos gigantes como el elefante de colmillos rectos de 14 toneladas. Entre estos árboles, un grupo de mamíferos particularmente intrigante prosperará y en menos de la mitad del tiempo que llevaron los dinosaurios para ascender y caer, estos pequeños habitantes de los árboles llegarán a dominar el globo. Pero nada de esto habría sido posible sin ese fatídico día hace 66 millones de años. ¿Cómo sobrevivieron, entonces, nuestros resilientes antepasados al fin del mundo? El primer primata. Hagamos un viaje en el tiempo hasta el año 2012. Dos paleontólogos, Stephen Chester y Jonathan Block, examinaban una colección de huesos no identificados, almacenados en bandejas de museo, cuando encontraron varios pequeños fósiles que se parecían mucho a los de un diminuto primata. Aunque pueda parecer sorprendente, no es infrecuente que se hagan nuevos descubrimientos cuando alguien se toma el tiempo de revolver las olvidadas reservas de un museo. Solo en 2019 se descubrieron 412 nuevas especies, tanto extintas como vivientes, por científicos de museos. Pero este hallazgo era especial. Chester y Block habían recuperado los huesos del tobillo de Purgatorius, un candidato a ser nuestro más antiguo antepasado, primata conocido. Los primates son un gran grupo de mamíferos que incluye no solo a nosotros, sino también a nuestros primos grandes y otros animales como los lémures y los galagos. Muchos primates tienen cerebros más grandes, vidas más largas y grupos sociales complejos. Pero a pesar de estas claras similitudes,
La búsqueda del primer primata es como intentar encontrar una aguja en un pajar, porque los primeros primates, al igual que la mayoría de los mamíferos primitivos, eran muy pequeños. Sus restos no se conservan bien en el registro fósil y pueden ser casi imposibles de encontrar. De hecho, antes de que se adoptaran técnicas modernas de excavación, es probable que miles de fósiles de mamíferos primitivos pasaran desapercibidos o incluso fueran tirados a la basura. Los científicos pasaron muchas horas estudiando detalladamente los pequeños huesos y, basados en su morfología, concluyeron que Purgatorius tendría tobillos muy móviles, una característica asociada con animales arborícolas, como muchos de los monos modernos. Esto le habría permitido a Purgatorius girar y ajustar sus pies para agarrar ramas mientras se movía por los árboles, una característica distintivamente primata. Pero este no fue el primer descubrimiento de fósiles de Purgatorius. En la década de 1960, unos pequeños dientes encontrados en el condado de Montana proporcionaron los primeros fósiles tipo para el género Purgatorius. Cuando se publicó la investigación en 1965, los autores se refirieron a Purgatorius como el primer primata. Con solo unos pocos dientes para analizar, no se podía decir mucho sobre cómo habrían sido realmente estos animales. Sus diminutos dientes fueron suficientes para que los investigadores dedujeran que Purgatorius era del tamaño de una rata y probablemente se alimentaba de insectos y plantas. Pero cualquier otra cosa, incluyendo si vivían en los árboles como muchos primates modernos, permaneció un misterio hasta 2012. A pesar de estos descubrimientos, todavía hay controversia al afirmar que Purgatorius es uno de los primeros antepasados primatas de la humanidad. Sin embargo, el género nos ofrece una buena idea de cómo podrían haber sido estos antepasados. Pequeños, arborícolas, insectívoros y herbívoros. Siempre se supo que Purgatorius era mucho más antiguo que cualquier otro animal similar a un primata que se había descubierto. Pero hasta hace poco, nadie sabía con precisión cuán antiguo era realmente el género. Un estudio de 2021 reveló que Purgatorius vivió entre 105.000 y 139.000 años después del evento de extinción que mató a todos los dinosaurios no avianos. Mientras tanto, Purgatorius podría haber vivido durante la última parte del Cretácico, y así, en un bosque exuberante habitado por temibles Tyrannosaurus rex, nuestros lejanos antepasados podrían haberse movido rápidamente por las ramas mientras masticaban pequeños frutos y perseguían insectos. Quizás fue en un bosque así, en el continente norteamericano, donde comenzó nuestra historia humana. Pero, por supuesto, las cosas estaban a punto de cambiar. Una milipede se desliza por una rama alta de un árbol cercano. Purgatorius la observa sin moverse, esperando el momento exacto para atacar. Para la mayoría de los otros animales, el artrópodo sería casi invisible contra la madera oscura. Pero Purgatorius no tiene problemas para detectar el movimiento distintivo de su cuerpo segmentado y sus muchas patas escarabajeadoras. Es más grande que ella, como muchos de los antiguos artrópodos del bosque, y normalmente no intentaría cazar a una criatura tan grande, pero Purgatorius tiene bocas hambrientas que alimentar. Una milípede ofrecería una excelente fuente de proteína para sus crías en crecimiento, así como para ella misma si logra matarla. Es una criatura ágil, no más grande que 15 centímetros de largo y cubierta de una suave pelaje color rojo-marrón. Sus piernas fuertes, tobillos móviles y manos hábiles están hechos para trepar. Aunque su sentido del olfato no es tan agudo como el de algunos de los animales con los que comparte su entorno, la excelente vista y el agudo oído de Purgatorius más que compensan esa deficiencia. Abajo, una manada de Camarasaurus de cuello largo se abre paso por el bosque con apetitos voraces que se corresponden con sus cuerpos enormes. Los saurópodos ya han despojado la vegetación del área.
por lo que ahora deben seguir su camino eterno en busca de nuevas fuentes de alimento. Al caminar pesadamente, sus pisadas causan pequeños temblores que reverberan por todo el parche de bosque. Pero Purgatorius no se alarme. Está acostumbrada a los saurópodos y sabe que no le harán daño mientras se mantenga alejada de sus pies aplastantes y sus colas azotadoras. Son los dinosaurios más pequeños y ágiles, con plumas brillantes, garras retráctiles y dientes afilados, a los que debe vigilar. Purgatorius captura la milípede en un instante y la mata rápidamente. Sus crías están madurando rápidamente y se vuelven cada vez más audaces y aventureros, por lo que no quiere dejarlas solas por mucho tiempo. En estos árboles viven animales mucho más grandes que Purgatorius, y ella ya perdió a su compañero debido a los dientes afilados de un terrasauro, así que sabe que debe estar alerta. La caza la ha cansado, sin embargo, así que se permite una pausa. Desde las partes más altas del árbol, recupera el aliento y mira con sus brillantes ojos negros hacia el cielo. Es entonces cuando lo ve nuevamente. La nueva luz que apareció en el cielo hace unas semanas ahora brilla lo suficiente como para bañar el crepúsculo en un extraño resplandor blanco. Parece más grande de lo que era la última vez que la vio, casi como otra luna, pero no le da mucha importancia. Tiene crías que cuidar y se apresura de vuelta a través del dosel para llevarles su comida. Como todos los demás animales del planeta, no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde de que la luz en el cielo no es una luna, sino un presagio de desastre que se acerca desde el espacio. Un asteroide de 12 kilómetros de diámetro, una masa reluciente de condritos carbonáceos, en curso de colisión con lo que hoy es la península de Yucatán, en el sureste de México. Es aproximadamente el doble del tamaño del monte Kilimanjaro y está a solo 24 horas del impacto. En el mismo instante en que el asteroide toque la superficie de nuestro planeta, los ecosistemas que han sostenido la vida durante cientos de millones de años comenzarán a desmoronarse. El evento de extinción resultante será tan devastador que pondrá fin al Cretácico y dará inicio a una nueva era, la Paleógeno. El Cretácico había sido el periodo más largo de todo el eón fanerozoico, un tiempo que vio la diversificación de la vida a una escala hasta entonces inédita, probablemente facilitada por las temperaturas generalmente cálidas y el clima húmedo. Durante este periodo no había casquetes de hielo en los polos y frondosos bosques se extendían por casi todas partes. La vida también pudo haberse diversificado por la separación del supercontinente Pangea, que comenzó durante el Jurásico. Para mediados del Cretácico, Pangea se había convertido en varios continentes más pequeños, creando un aislamiento geográfico a gran escala para la flora y fauna de las masas de tierra del norte y el sur, lo que llevó a una mayor variación y diversidad de la vida. Sin embargo, pronto gran parte de esta increíble diversidad se perdería. El impacto del asteroide marca un tiempo muy malo para ser grande. En el Cretácico había muchos animales de gran tamaño, pero ninguno de los animales terrestres que pesaban más de 25 kilogramos sobrevivió al apocalipsis, y muchos animales más pequeños también encontraron su fin. Sería un evento de extinción a una escala que no se había visto en los últimos 150 millones de años. Pero, ¿cómo causó un solo impacto de asteroide la extinción de tanta vida? ¿Cómo pudo un evento de impacto localizado llevar a la destrucción de ecosistemas al otro lado del mundo? ¿Y qué fue lo que permitió a nuestros antepasados sobrevivir uno de los eventos de extinción más mortales de todos los tiempos? Desastre desde el espacio. Volvamos al tiempo y al lugar del evento de Tunguska. Esa mañana del 30 de junio de 1908, cerca del río Tunguska en Siberia, un asteroide cayó del cielo aproximadamente a las 7:17 de la mañana. Una roca de entre 48 y 60 metros
de tamaño, explotó en el aire, causando la destrucción de más de 1.300 kilómetros cuadrados de bosque y la muerte de al menos 3 personas. La explosión resultante de 12 megatones generó una onda de choque tan fuerte que se asemejaba a un terremoto, rompiendo ventanas y derribando a personas. Afortunadamente, la explosión tuvo lugar en una zona poco poblada. De lo contrario, los daños podrían haber sido mucho peores. Aún así, el evento de Tunguska sigue siendo el impacto de asteroide más grande registrado en la historia humana. La geología, sin embargo, revela las cicatrices de impactos mucho mayores en el pasado de nuestro planeta. La mayor característica de impacto en la Tierra está ubicada en el Estado Libre de Sudáfrica. Conocida como la Cuenca de Vredefort, podría medir hasta 300 kilómetros de diámetro y fue creada por el impacto de un asteroide hace unos 2.000 millones de años. Esto fue antes de que la vida compleja hubiera evolucionado, cuando la Tierra era un lugar totalmente diferente. Un mundo de vastos océanos vacíos, con solo unos pocos fragmentos de tierra emergiendo bajo las olas. Por lo tanto, el daño causado por el asteroide de Vredefort fue monumental, pero en un planeta donde la vida era simple y escasa, los efectos a largo plazo no fueron tan catastróficos como los del evento Cretácico-Paleógeno. Esos días, hace 66 millones de años, fueron cruciales para el futuro de la vida en la Tierra. Mientras el asteroide se acercaba, Purgatorius y sus crías, junto con otros pequeños mamíferos, eran los únicos que tenían alguna posibilidad de sobrevivir al cataclismo que se avecinaba. Su tamaño reducido, hábitos arborícolas y dieta versátil fueron factores clave que les permitieron resistir cuando el mundo tal como lo conocían se desintegró a su alrededor. Estos pequeños supervivientes serían los precursores de una nueva era de la evolución, donde los mamíferos, incluyendo a nuestros antepasados primatas, se alzarían para llenar los vacíos dejados por la extinción masiva y eventualmente darían lugar a la diversidad de vida que conocemos hoy. La extinción masiva del Cretácico-Paleógeno ha sido un tema de estudio para los científicos durante aproximadamente 200 años. En 1825, el naturalista francés Georges Cuvier observó cambios significativos en la biodiversidad fósil entre el final del Mesozoico, conocido por su abundancia de dinosaurios, y el comienzo del Cenozoico, nuestro período actual. Gideon Mantell, un geólogo y paleontólogo, amplió esta observación al acuñar los términos edad de los reptiles para el Mesozoico y edad de los mamíferos para el Cenozoico. Estos cambios evidenciaban una transformación monumental al final del Cretácico, pero faltaba una explicación convincente. Durante el siglo XX, los investigadores sospecharon que un evento catastrófico repentino había sido responsable de la desaparición de la flora y fauna que antes proliferaban en el Cretácico. La clave llegó cuando dos geofísicos, Glenn Penfield y Antonio Camargo, descubrieron una estructura de impacto enorme en el Golfo de México mientras realizaban un estudio aéreo para Petróleos Mexicanos. Aunque sus hallazgos fueron ocultos por la compañía petrolera, la existencia del cráter permaneció en el anonimato hasta que otro descubrimiento la reveló. En 1980, un equipo liderado por el dúo de padre e hijo, el físico ganador del Premio Nobel Luis Álvarez y su hijo Walter, reportó altas concentraciones de iridio en rocas del límite KPG, lo que sugiere un origen extraterrestre, probablemente un asteroide. Esta teoría, conocida como la hipótesis de Álvarez, despertó un gran interés en localizar el sitio de impacto. Finalmente, en 1990, se analizaron rocas del sitio y se confirmó la existencia del cráter del destino, conocido ahora como Chicxulub, cerca de la ciudad de Chicxulub, en la península de Yucatán. Este cráter, el segundo más grande de la Tierra,
solidificó la hipótesis de que un impacto de asteroide fue la causa principal de la extinción masiva del KPG. El asteroide, de unos 10 kilómetros de diámetro, habría liberado una cantidad inimaginable de energía, causando destrucción instantánea y cambios climáticos duraderos. Los efectos a largo plazo del impacto fueron devastadores. Se liberó tanto azufre de las rocas cercanas al cráter que provocó lluvias ácidas y un enfriamiento global. La atmósfera se llenó de polvo y cenizas, bloqueando la luz solar, lo que llevó a la muerte de plantas que dependían de la fotosíntesis. Estima que alrededor del 90% de los productores primarios, como el plancton, desaparecieron, lo que tuvo un impacto cascada en toda la cadena alimentaria. A pesar de estos horrores, la vida en la Tierra continuó. Los ancestros de todas las especies vivas hoy sobrevivieron gracias a su capacidad de adaptación. Especulan que los supervivientes podrían haber utilizado estrategias como cavar, nadar y construir nidos para protegerse y encontrar nuevas fuentes de alimento, como hongos y recursos acuáticos, que proliferaron en un mundo post-apocalíptico. La evolución no es un proceso constante, sino que puede acelerarse en respuesta a cambios drásticos. Después de la extinción, los mamíferos evolucionaron rápidamente en una variedad de formas nuevas, aprovechando los nichos ecológicos vacíos dejados por los reptiles extintos. En el Eoceno, hace 55 millones de años, primates pequeños como el arbus se extendieron por bosques tropicales mucho más allá del Ecuador, mostrando una capacidad de supervivencia y adaptación que preludiaba su eventual dominio del mundo. Arbus, uno de los primeros representantes del grupo de primates al que pertenecemos, era diminuto comparado con sus descendientes futuros. Sin embargo, su linaje sobrevivió y prosperó, dando lugar a especies más grandes y con un brillo de inteligencia que eventualmente nos llevaría a la dominación del mundo. A lo largo del tiempo geológico, los mamíferos se diversificaron y crecieron, enfrentando desafíos climáticos y ambientales hasta llegar a la configuración más cercana a la que conocemos hoy. La pregunta que queda es, ¿habría terminado alguna vez la edad de los reptiles si no hubiera ocurrido el impacto del asteroide hace 66 millones de años? La evolución, lejos de ser un metrónomo constante, puede ser explosiva y transformadora, especialmente después de un evento de extinción masiva que redefine los ecosistemas y las oportunidades de supervivencia. Sin ese cataclismo, es posible que los humanos nunca hubieran evolucionado, y la historia de la vida en la Tierra podría haber sido muy diferente. En un mundo donde las temperaturas han caído considerablemente desde los días del Paleoceno y del Eoceno, el planeta se ha transformado de un invernadero a una casa de hielo. Por primera vez en cientos de millones de años, hay hielo en los polos y el suelo se está volviendo más árido, lo que provoca que las selvas retrocedan y en su lugar avancen praderas y arbustales. Para los animales que evolucionaron en los cálidos y húmedos bosques del periodo anterior, las cosas se han vuelto repentinamente mucho más difíciles. La suerte de los mamíferos es incierta en esta época. Muchos de los supervivientes se vuelven apenas semi-reconocibles a nuestros ojos. Aparecen caballos primitivos de 3 dedos, rinocerontes y camellos. Los creodontes, que reinaron como los carnívoros dominantes durante decenas de millones de años, comienzan a perder su lugar ante los antepasados carnívoros de los perros y osos. Sin embargo, algunos mamíferos permanecen verdaderamente extraños y aterradores, como Andrews-Archus, el más grande de todos los depredadores terrestres mamíferos, que exhibía mandíbulas enormemente alargadas. En las praderas de Eurasia, caminando entre los primeros ciervos, jirafas, cerdos y ganado, se encuentra un mamífero que rivaliza en tamaño con los dinosaurios, el gigantesco Paraceratherium, un rinoceronte sin cuernos
que pesaba una masa impresionante de 20 toneladas, siendo el mayor mamífero terrestre que ha existido. Pero, ¿dónde están en este mundo cada vez más cubierto de hierba las brasas de la inteligencia de nuestros ancestros primates? Hace 17 millones de años, un curioso grupo de primates se sentaba en el suelo, revolviendo la hojarasca en busca de frutos y semillas caídos. Al igual que todos los primates anteriores, eran arboreal, pero su estilo de locomoción cuadrúpede les permitía descender fácilmente al suelo en busca de una comida más accesible. Los científicos bautizaron a estos animales como procónsul, y son algunos de los primeros antepasados conocidos de los seres humanos. A pesar de ser mucho más grandes que sus ancestros diminutos, con algunos individuos alcanzando el tamaño de una gorila hembra, los procónsul aún tenían mucho que temer de los depredadores con los que compartían su entorno. Cuando se avistaba un temido megaterio, un miembro vigilante del grupo procónsul emitía un grito de alarma, y los primates se apresuraban a regresar a los árboles, donde el depredador no podía seguirlos. Encontraban consuelo y seguridad entre los suyos, y a diferencia de sus antecesores, poseían cerebros más grandes de lo que se esperaría para animales de su tamaño. Tal vez aquí, con este primate temprano y parecido a los antropoides, comenzara la tendencia hacia cerebros más grandes y una inteligencia aumentada. Muchas características de los procónsul, incluyendo sus grandes cerebros, la ausencia de cola y sus vidas sociales complejas, parecen indicar la dirección evolutiva que tomarían los antropoides. Así, las chispas de luz en el cerebro de nuestros ancestros se encienden, aunque aún están lejos de estar en la cima de la cadena alimentaria, superados por el tamaño, los dientes y las garras de los depredadores del Mioceno. Transcurridos 10 millones de años, el Mioceno ve la aparición de hienas antiguas y los icónicos felinos de dientes de sable. Pero de muchas maneras, este tiempo es la época de los antropoides. Aunque hoy solo existen unas pocas especies de monos, en el Mioceno podrían haber habido hasta 100, extendiéndose por Europa, Asia y África. Evolucionaron tanto en cuerpo como en cerebro, lo que permitió que muchos de ellos enfrentaran diversos ambientes y problemas ecológicos más complejos. Entonces, hace alrededor de 7 millones de años, surge un mono muy distinto. Es de mañana, y el sol se levanta sobre las aguas azules profundo del lago Chad. Desde la línea de árboles, un grupo de monos emerge para matar su sed. Una joven se aparta del lado de su madre, curiosa por explorar su nuevo entorno. Agachada en las aguas poco profundas, sumerge sus manos ansiosas en el suave sedimento del lago, revelando todo tipo de tesoros. Caracoles de agua dulce con conchas que se enrollan y retuercen en formas nunca vistas, pequeños peces que se lanzan e insectos acuáticos que se asustan saliendo de debajo de las piedras. Un pequeño cangrejo marrón capta su atención y extiende un dedo para tocarlo, pero una pinza afilada se cierra rápidamente y la cría salta de pie alarmada, corriendo sobre dos piernas cortas de vuelta a los brazos seguros de su madre. Ella es un tipo de mono conocido como Sahelanthropus chadensis, y su especie podría ser los primeros miembros reconocibles de la línea evolutiva humana. Serían necesarios otros 6,5 millones de años, un abrir y cerrar de ojos en términos evolutivos, antes de que las manos de los descendientes de este mono, o uno similar a él, sostuvieran lanzas, cambiando finalmente el destino frente a los depredadores que acechaban a los primates época tras época. Y así, los descendientes de estos nuevos y únicos primates seguirán adelante para construir ciudades, crear arte y lenguaje escrito, y establecer sistemas de creencias complejos. Se extenderán por todos los rincones del planeta, levantarán rascacielos y construirán supercomputadoras, e incluso conquistarán los cielos, como hicieron los pterosaurios en el pasado.
Pero nada de esto habría sido posible sin aquel día crucial en el Cretácico y la supervivencia de nuestros ancestros diminutos en la tierra devastada que se siguió. La vida pudo haber llegado a su fin para el 75% de las especies cuando el asteroide impactó, pero para los humanos fue apenas el comienzo. Ustedes han estado viendo toda la historia de la humanidad. No olviden darle like, suscribirse y dejar un comentario para contarnos qué opinan. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.